Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Alejandra Guerra de AmCham, coordinadora comercial. Bienvenidos. Les agradecemos de antemano estar aquí conectados, aprovechando esta oportunidad y estos espacios que estamos fomentando de la mano de Castro Nieto, empresa afiliada acá a la Cámara. Eh, el día de hoy pues hemos preparado una charla para ustedes, una conferencia para ustedes de las condiciones económicas mínimas de transporte de carga establecidas por el Gobierno Nacional. Yo le quiero dar la bienvenida a Carlos Posada, abogado asociado a Castro Nieto. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por tu valioso tiempo. Carlos es abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho de Transporte y tiene una amplia experiencia con más de 8 años como asesor jurídico de empresas de transporte y propietarios de vehículos a nivel nacional en las modalidades de carga, intermunicipal, colectivo, de taxi, especial y mixto. Es experto también en materia de tránsito y seguridad vial, por lo que estoy segura que pues vamos a aprender muchísimo hoy y de verdad que espero que sí, que todos aprovechemos esta charla que Carlos ha preparado para todos nosotros. Carlos, adelante, tienes la palabra y bueno, reitero nuestro agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti, María Alejandra, gracias por la presentación, gracias a AmCham por la oportunidad de compartir este tema tan importante. Sé que les interesa a muchas personas a nivel nacional y más que todas estas que están aquí presentes hoy. El transporte de carga y el transporte en general es una de las principales actividades económicas de nuestro país. Tiene una participación inmensa en el PIB, en nuestro Producto Interno Bruto. Además que hay mucha gente que vive del transporte. No solo la empresa de transporte, el propietario, el generador, el que provee de combustibles, de insumos, de llantas, repuestos, los importadores, los exportadores, las sociedades portuarias. Entonces, un tema fundamental para nosotros aquí en nuestro país, que es tradicionalmente un país camionero. Mucha gente que ha tenido sus ingresos, sus ahorros, pues invierte y se mete en el transporte de carga. Fundamental, por ser tan importante, tenemos que partir de la base que es un servicio público. ¿Qué significa que sea un servicio público? ¿Qué son los servicios públicos? Son esas actividades encaminadas a satisfacer necesidades de toda la población. En ejemplos de servicios públicos tenemos la justicia, la seguridad, los servicios públicos domiciliarios, tenemos la recreación y no puede faltar el transporte. Y por el hecho de ser un servicio público, está regulado por el gobierno. El gobierno dictamina cómo se puede prestar ese servicio, quiénes lo pueden prestar y de qué forma. Uno de esos temas que se regula en el transporte de carga son los fletes, el precio. ¿Qué es el flete? El flete es esa contraprestación que paga un generador o un destinatario a un transportador para que le preste su servicio público de transporte de carga. Por ser tan importante esta contraprestación, el gobierno entró a reglamentarla porque evidenció ciertos detalles que habían que ajustar. Estamos en un Estado social de derecho y al gobierno le interesa que las relaciones económicas, que los negocios fluyan de una manera que sea ventajosa y beneficiosa para todas las personas. Es el caso del transporte donde al gobierno le interesa que los que están metidos en este negocio tengan buena rentabilidad y sean unos jalonadores de la economía. Es por eso que nos vemos en el tema que nos ocupa hoy, cuál es esa reglamentación en cuanto al precio del transporte de carga. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Listo. El tema que nos ocupa hoy, las condiciones económicas mínimas
en el transporte de carga. Bueno, antes que nada, yo tengo una teoría del transporte de carga que es el iceberg, es la teoría del iceberg. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos metemos en este negocio, constituimos nuestra empresa de transporte, empezamos a trabajar en una empresa de transporte o en una empresa generadora de carga o una empresa destinataria, creemos que es un tema un poco más sencillo, un negocio un poco más sencillo que otros. Simplemente monto una carga en un vehículo y la llevo a otro destino. Pues resulta, amigos míos, que es un sector que está muy regulado. Tienes muchas aristas, muchos permisos, requisitos, resoluciones, decretos, circulares que tenemos que tener en cuenta para prestar ese servicio de transporte de carga. Por ejemplo, aquí tengo algunos de los más importantes. Se requiere un manifiesto de carga, tenemos que estar inscritos en RNDC, la Superintendencia de Transporte nos multa, investiga, requiere unas pólizas, debemos prevenir lavado de activos. Existe la herramienta CICETAC, de la que vamos a hablar. Hay un montón de vehículos mal matriculados, permisos de mercancías peligrosas, habilitaciones de empresas para prestar el servicio de transporte de carga y los stand-by. Solo por mencionar algunos, muchos temas que están regulados y que toda empresa que esté metida en la cadena logística debe tener en cuenta y cumplir de la mejor forma, ¿vale? Entonces, el gobierno evidenció de que habían unas ciertas fallas en el mercado en cuanto a las relaciones económicas en el transporte de carga. Existían asimetrías. Los transportadores no estaban recibiendo el fruto merecido de su trabajo, ni las empresas de transporte, ni los propietarios. Entonces, ¿qué sucedía? Se creó en el 2006 lo que se conoce como la tabla de fletes, unos precios mínimos que se debían respetar en el mercado para que se tuviera una rentabilidad. Esto tuvo sus problemas, la gente no lo respetaba, ni las empresas, ni los generadores, ni los propietarios, y se terminó derogando y no aplicando. Esas asimetrías que evidenció el gobierno en el mercado las siguió evidenciando en el 2007 a través del documento COMPES 3489 del 2007. Continuaban las fallas en el transporte de carga y las asimetrías. Y en base a todo esto, viene el gobierno a regular el transporte de carga y los precios. Y no es la única vez que lo hace. Veamos varios ejemplos en el que el gobierno le toca intervenir los precios en el sector privado. Es decir, estos son ejemplos, los que ven aquí en la pantalla, en lo que una empresa privada tiene que determinar sus precios en base a lo que le recomienda el gobierno. Algunos de estos ejemplos son los parqueaderos públicos en la ciudad de Bogotá, donde vemos que hay un control de precios. No hay libertad para que los dueños de estos parqueaderos, estas empresas, cobren los precios que ellos consideren. Están limitados. Las tarifas de las empresas de vigilancia privada, seguridad, esto también está regulado. No hay una libertad de precios en esta situación. Los medicamentos, al ser un tema tan importante para la salud de nuestros ciudadanos, la salud de nuestra nación, el gobierno también se ve obligado a regular este tema, porque hay una prioridad que es la salud de las personas por encima de ciertos beneficios económicos para algunas farmacéuticas. Entonces, este tema fue tan fundamental que sí le tocó regularlo al gobierno. Igualmente con los servicios públicos domiciliarios, ni hablar de la importancia que tienen en la vida diaria de todos los colombianos, y el gobierno regula sus tarifas. Una empresa de servicios públicos domiciliarios no puede cobrar lo que desee por el servicio de agua, electricidad, alcantarillado, aseo, gas, etc. ¿Vale? Los alimentos de primera necesidad también están regulados por el gobierno. Las tarifas de transporte público, específicamente los precios de modalidades de transporte como son el masivo, como el Transmilenio o el Metro de Medellín, o las tarifas de los buses del servicio público colectivo o urbano, donde también se encarga de regularlo, sea el área metropolitana o el municipio o el distrito, dependiendo de la situación. Y otro que tenemos acá es
los fletes de transporte de carga, que son lo que nos ocupan hoy. Entonces, aquí podemos observar que el gobierno se da en la tarea de regular ciertos aspectos de nuestra economía con el fin de que hayan beneficios positivos para la población. ¿Vale? Este control que les acabo de mencionar puede ser de dos formas. Puede ser a través de una libertad vigilada o de un control directo. El control directo se da cuando el gobierno fija las tarifas. Le dice a la empresa, esto es lo que usted puede cobrar por este servicio, fija un mínimo, fija un máximo y se reduce la libertad de la empresa para fijar estos precios. Y tenemos la libertad vigilada. ¿Qué es la libertad vigilada? Vemos la definición en la Ley 81 de 1998. Dice, régimen de libertad vigilada en el cual los productores y distribuidores podrán determinar libremente los precios de los bienes y servicios en cuestión bajo la obligación de informar en forma escrita a la respectiva entidad sobre las variaciones y determinaciones de sus precios de acuerdo con la metodología que la entidad determine. Entonces, vemos, como estoy subrayando en el texto, podrán determinar libremente los precios, pero hay una obligación de reportar. Tenemos que, cuando existe esto, estar contando al gobierno cuánto estamos cobrando y por qué estamos cobrando. ¿Por qué? Porque debe ser un sector vulnerable en donde se pueden presentar ciertas asimetrías, ciertas fallas, donde le toca al Ejecutivo, a la Administración, intervenir. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿y en el transporte de carga qué nos aplica? ¿Será un régimen de libertad vigilada o será un régimen de control directo? Aquí tenemos la respuesta. Libertad vigilada, decreto 223 de 2018. Dice que la política de libertad vigilada exige por parte del Ministerio de Transporte realizar el monitoreo al comportamiento de los mercados relevantes en el transporte de carga por carretera para intervenir en los casos en que se presenten fallas. Entonces, tenemos claro que lo que tenemos en materia de transporte de carga es un régimen de libertad vigilada. Podemos pactar precios de una forma libre, pero tenemos que estar monitoreándolos al Ministerio de Transporte. Y cuando se evidencien fallas, solo en los casos en los que se evidencien fallas, el gobierno intervendrá. Bueno, ¿qué sucedió? Este fue un hecho que impactó mucho este tema de libertad vigilada y la acción de las autoridades y el Ministerio de Transporte. Sucede que ustedes conocen, son de público conocimiento, estas manifestaciones que han tenido los transportadores, en donde han tenido una serie de exigencias al gobierno, exigencias económicas en su mayoría, y una de estas fue el control de los fletes, el control de los precios, el control de lo que están pagando los generadores a las empresas de transporte de carga. Por esta situación, la Superintendencia de Transporte tendió y tiende un poco a este tema de la libertad vigilada, a hacerla un poco más estricta, a controlarla más. ¿Por qué? Porque era un llamamiento de la comunidad. Y ya sabemos la facilidad que tienen estos sectores de la economía, los transportadores, los propietarios, de bloquear nuestras vías y todos los daños que han causado. Ese fue un tema fundamental y a partir de ahí empezaron a abrirse investigaciones por ese tema, que vamos a hablar más adelante de las investigaciones. Entonces, ¿de dónde es ese fundamento del CICETAC, de las fletes mínimos de transporte de carga? Miren esta norma que dice acá. Resolución 10.800 de 2003. Sanciones a los remitentes de la carga. Pactar el servicio de transporte terrestre automotor de carga por debajo de las condiciones económicas mínimas establecidas por la autoridad competente cuando éstas se encuentren reguladas. Entonces, encontramos que hay sanciones cuando no se respeten unas condiciones que ha determinado el gobierno nacional. ¿Y cuáles son esas condiciones? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esas condiciones económicas? Bueno, ¿qué dice la norma? Vamos a aterrizar ahora en la parte jurídica sobre todo ese tema que vengo hablando sobre los precios del transporte de carga. Dice, las relaciones económicas
Las relaciones económicas entre el generador de la carga y la empresa de transporte público y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos serán establecidas por las partes sin que en ningún caso puedan efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación. El sistema de información SISETAC del Ministerio de Transporte será el parámetro de referencia. Entonces, ¿qué se desprende de aquí? Se desprende que yo, como transportador, solo puedo cobrar por encima de lo que me cuesta a mí mi operación de transporte. Saco mis costos, cuánto me vale a mí prestar el servicio, cuáles son mis gastos, y a partir de ahí es que yo puedo empezar a cobrar, no más abajo, porque ahí es donde se crean estas asimetrías y cuando se afecta el mercado. A muchos les surge la idea, pero bueno, ¿cuáles son esos costos que pueden variar tanto entre una empresa y otra? Para esa cuestión, el Ministerio de Transporte ha creado la plataforma SISETAC, que es un sistema de información. Es una plataforma que se está actualizando constantemente en base a las variaciones que tiene el mercado, porque varía el precio de la gasolina, varía el precio del dólar, que tiene plena incidencia en el sector, varían los peajes, suben, aumentan, abren unos nuevos, y son variables que hay que estar constantemente actualizando. Por eso entró el SISETAC en contraposición a la tabla de fletes. La tabla de fletes es algo estático y el SISETAC ya es un tema que se viene actualizando constantemente. Entonces, ¿qué podemos desprender de ahí? Que debemos cobrar por encima de nuestros costos, no por debajo. Sigo leyendo la norma. El generador de carga y la empresa de transporte tendrán la obligación de informar al Ministerio de Transporte a través del Registro Nacional de Despachos de Carga, RNDC, el valor a pagar y el flete. El valor a pagar es lo que le paga la empresa de transporte al propietario. Y el flete, el generador de la carga a la empresa de transporte. Sigo, el valor a pagar y el flete, así como las demás condiciones establecidas entre el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de transporte de carga, de conformidad con la metodología y los requerimientos que para tal efecto establezca el Ministerio de Transporte. El generador de la carga, la empresa de transporte y los propietarios, poseedores o tenedores de un servicio público de carga deberán dar cumplimiento a lo expuesto en el presente artículo. Dice el mismo decreto, cuando el valor a pagar o el flete se encuentre por debajo de los costos eficientes de operación estimados por el Ministerio de Transporte, con base en la información reportada y registrada en el SISETAC, la Superintendencia de Puertos y Transporte y Industria y Comercio adelantarán dentro del marco de sus competencias las investigaciones a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en las leyes 336 de 1996 y 1340 del 2009. Bueno, dice la misma, el decreto 2092 del 2011. El decreto 2092 del 2011 fue modificado por el decreto 228 del 2013. La violación a las obligaciones establecidas en el presente decreto y las resoluciones que lo desarrollen se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley 336 de 1996 y las normas que la modifiquen, sustituyan o reformen. Entonces, nos surge la pregunta, ¿será que yo puedo pactar por debajo de la norma, por debajo del SISETAC, perdón? ¿Será que si yo tengo unos costos eficientes menores a lo que me arroja el SISETAC, ¿será que yo puedo pactar por ese precio? Yo considero lo siguiente, y muchos académicos están de acuerdo conmigo, que el límite de nosotros son nuestros costos eficientes de operación. Ese es el límite. Y el SISETAC debe ser meramente una referencia. Entonces, si yo demuestro que puedo ofrecer fletes por debajo del SISETAC y aún así obtener mi rentabilidad, eso se debería permitir. No me deberían investigar si yo demuestro que yo puedo cobrar ese precio. Yo demuestro cuáles son mis costos eficientes. Si mis costos eficientes me permiten a mí facturar por debajo del SISETAC, se debería permitir. Se debería permitir porque la norma donde nos restringe es no pactar por debajo de nuestros costos eficientes de operación.
Es decir, si el día de mañana la Superintendencia de Transporte me investiga a mí como generador o como empresa de transporte por pactar por debajo del CICETAC, yo lo que tengo que hacer es discriminarle cuáles son mis costos de operación, cuáles son mis costos eficientes y demostrarle por qué sí puedo trabajar por debajo de CICETAC. Es que las empresas necesitamos ser competitivas. Estamos en un mercado voraz donde hay mucha competencia y hay gerencias en las empresas que son muy creativas, que tienen una capacidad de liderazgo excelente, donde tienen muy buenas ideas y definen cómo pueden cobrar menos que la competencia y aún así obtener utilidades. Esa capacidad creativa que puede tener un gerente de un generador de carga, una empresa de transporte, para poder pactar por debajo de CICETAC no debería cercenarse por parte de la Superintendencia de Transporte, porque hay muchas variables que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, si mi flota es propia o si es subcontratada, ya yo voy a tener menos costos de operación. No es lo mismo tener un vehículo propio a tenerlo en leasing y tener que pagar la cuota mensual de ese vehículo. Por ejemplo, es otro ejemplo que no está en la plataforma. Si mis conductores están todos con contrato laboral directo, les pago primas, cesantías, vacaciones, y otra empresa en la que no, van a diferir esos precios. Y esas variables no están en el sistema. Entonces son muchas variables que se valoran para uno ofrecer por debajo de CICETAC. Y nos dice la norma, el sistema de información CICETAC del Ministerio de Transporte será el parámetro de referencia. Lo entendemos como una mera referencia. ¿Vale? Voy a citar dos académicos que comparten esta misma posición de nosotros acá en la firma Castro Nieto. Dice el doctor Javier Franco, docente de la especialización de Derecho Internacional de Transporte de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Javier Franco, uno de los mejores abogados de transporte que hay en el país, es de los pocos abogados colombianos que ha participado en la redacción de tratados internacionales de derecho marítimo. Entonces, el señor sabe mucho de este tema. Dice en una columna precisamente en la página de AmCham, es claro que la norma no dijo jamás que no era posible realizar pagos por debajo de CICETAC, sino que no era posible realizar pagos por debajo de los costos eficientes de operación y que el CICETAC sería el parámetro de referencia, entre comillas. A este respecto, es importante no perder de vista que el sistema CICETAC fue creado como una herramienta de costeo del sector para solucionar la asimetría en la información que muchas veces podría existir entre los diferentes actores de la cadena. Es así que no tuvo por objetivo ser una camisa de fuerza, sino más bien una referencia para asistir a las partes y dotarlas de información suficiente en sus negociaciones, tal cual lo que les vengo mencionando. Comparto totalmente la posición del doctor y cada uno de ustedes haga sus valoraciones. Otro académico que comparte esta posición, el doctor Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, dice, pues bien, en un reciente pronunciamiento de la superintendencia, a la hora de resolver un recurso contra una sanción por pagar valores por debajo de los publicados por el ministerio, determinó que sí era necesario considerar las eficiencias adicionales que pudiesen haber pactado, teniendo en cuenta los factores que afectan a cada empresa. Esta parece ser una luz al final del túnel que acerca más a las autoridades que el régimen de transporte de carga es un régimen de libertad vigilada y no de precios mínimos, tal y como lo pretende la regulación. Artículo publicado en asuntoslegales.com.co, lo pueden citar. Y bueno, y de parte del mismo Ministerio de Transporte también han habido pronunciamientos hacia esta posición. Dice la circular 2015, 13 de mayo del 2015, el valor a reconocer en las relaciones económicas del costo kilómetro por tonelada efectivamente transportada debe ser calculado con base en los costos eficientes de operación contenidos en el CICETAC y de acuerdo a las características propias de las relaciones económicas de cada contrato, pudiendo pactar las partes eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos y operativos. Repito, pudiendo pactar las partes eficiencias adicionales en los factores técnicos,
logísticos y operativos. Es decir, que hay muchos factores, repito, técnicos, logísticos y operativos que se le escapan a la plataforma y que pueden llevar a una empresa a que ofrezca unos fletes por debajo del CICETAC. Y como generador de carga, sé que hay muchos conectados que son generadores de carga. Cuando una empresa de transporte a mí me ofrece unos fletes por debajo de CICETAC, yo tengo la opción, aunque si es operativamente viable para esta empresa, de que le pida al transportador cuáles son sus costos eficientes de operación. Quizás en el día a día, en la operación del transporte de carga es algo muy dinámico, tiene mucho movimiento, queda muy traumático operativamente. Cada vez que me facturan transporte, entonces pediré los costos eficientes. Me das una oferta y mándame tus costos eficientes. Sabemos que es un poco traumático operativamente. Lo que se debe hacer en este caso es, uno, si me abren investigación, yo como empresa le debo, si me abre investigador a mí como generador de carga, yo le pido a ese transportador que me ofertó por debajo del CICETAC, muéstrame cuáles son los costos eficientes, demuéstrame por qué me ofreciste ese flete por debajo del CICETAC. Porque cuando hay una investigación, los dos están implicados, tanto empresa por ofertar y generador por pagarlo. Entonces, ambos están metidos en la misma investigación. Ambos tienen que apoyarse para salir adelante y demostrar por qué sí pudieron pactar por debajo del CICETAC. Entonces, es un ejercicio contable, operativo, que tiene que venir de ambas partes, tiene que ser bilateral entre el generador y la empresa de transporte. A veces he tenido casos generadores de que son muy juiciosos y le dicen al transportador, perdón, por favor, cóbrame más caro porque está por debajo del CICETAC. Eso en términos económicos es algo absurdo. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que me cobra más? Nosotros tenemos que ser, como lo dije, competitivos. La competencia está pagando menos. ¿Yo por qué voy a tener que pagar más? Entonces, como generador, ese es el ejercicio de que si me llegan a investigar a mí, pedirle al transportador que me demuestre por qué me está facturando por debajo del CICETAC. Es importante que haya una prueba, este tema es importante, que haya una prueba de que sea el transportador el que me mandó un correo electrónico o que me mandó una oferta por debajo del CICETAC. Es decir, para demostrar que fue una oferta del transportador y no fue algo impuesto de mi parte como generador de carga. También de parte de los transportadores, esta herramienta es importante en el tema de negociación de fletes con el generador. Le quiere decir, mira cuáles son los costos eficientes, mira cuál es el parámetro, mira cuánto te debería yo cobrar por el flete. También es una buena herramienta de negociación por las partes para que sean más equitativas, para que sean más justas y lleguen a mejores precios entre los dos. Que no sea algo impuesto por el generador, esto es lo que yo ofrezco, ni tampoco algo del transportador en el que también impone, estos son mis precios. Entonces, la herramienta CICETAC es un buen parámetro de referencia para estas negociaciones que pueden surgir entre las dos partes. Pero lo importante es, como lo vengo resaltando, es demostrar cuáles son nuestros costos eficientes operativos. Aquí están nuestros costos eficientes. Esto es, en caso de un requerimiento de las autoridades de la superintendencia, tenemos que detallárselos detenidamente cuáles son y por qué me llevaron a mí a facturar por debajo del CICETAC. Recomendable de parte de los generadores de carga, si una empresa me está facturando muy por debajo del CICETAC, es recomendable que se revise porque está tan abajo. ¿Por qué está tan abajo esa oferta? ¿Por qué está tan alejada del mercado? ¿Vale? Porque los costos eficientes de CICETAC no es perfecta, debo decirlo, no es perfecta y el ministerio lo sabe, pero da una buena luz. Es un buen parámetro en muchos casos. Puede que en la realidad el precio en realidad sea menor o mayor al CICETAC, pero es una buena herramienta de referencia. Entonces, yo como generador
Si a mí como generador me requieren, yo también quiero, si a mí como generador me requieren, también debo demostrar esto. ¿Cuáles fueron los costos eficientes de ese transportador? ¿Vale? Y de parte de la empresa de transporte, mostrarle por qué es que yo puedo pactar por debajo del CICETAC. Bueno, voy a pasar a un tema un poco más jurídico. ¿Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta? Yo creería que si alguien tiene una pregunta, nos puede dejar por la cajita del chat y al final pues podemos sacar 5 minuticos para resolver estas dudas que puedan surgir. Vale, me parece muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más, un tema un poco más jurídico. Si tienen, los que tengan por ahí el abogado de esa empresa, llámale que se sienta ahí al lado de ustedes. Bueno, como ustedes pueden ver, todas estas normas son decreto, 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 resolución. Rescata el sonido por acá. O sea, En sonido por Colombia, acá. bueno, en Colombia existe una jerarquía de normas legales. En primer lugar está la Constitución, luego están las leyes y luego están los decretos, las resoluciones, las circulares. Cuando una norma crea una sanción, una multa, tiene que ser por ley. No vale que sea por decreto, ni por resolución, ni por circular. Tiene que ser por ley. Y lo ha dicho el Consejo de Estado en concepto. Dice, a la luz de la jurisprudencia citada, es inconstitucional que la norma legal le otorgue a la administración, en este caso Ministerio de Superintendencia, la potestad genérica de resolver vía reglamento, es decir, decreto o resolución, infracciones y sanciones administrativas. Por ejemplo, las normas de tránsito, las infracciones de tránsito están por ley. Está en el Código Nacional de Tránsito, que es la Ley 769 del 2002. Las sanciones penales por delitos, por crímenes, están en una ley, en el Código Penal. Las sanciones que impone la DIAN también están por ley, están en el Estatuto Tributario. Prima lo que se llama una reserva de ley. Y, como les muestro acá, bueno, y como les mostré acá, estas normas están por decreto, decreto 2092, decreto 2228, decreto 2228, resolución 10.800 de 2003. Todas esas normas están por resolución y decreto. Las sanciones están por resolución y por decreto. Necesitan estar por ley para que puedan ser efectivas y se le puedan imponer a los vigilados. El gobierno sabe esto, la superintendencia sabe esto, y por eso es que está ahora mismo caminando un proyecto de ley sancionatoria que la está promoviendo el Partido Liberal, en el que está impulsando esta nueva norma. Ya se ha ahogado varias veces en el Congreso un proyecto de ley sancionatoria, una ley sancionatoria en materia de transporte. El gobierno sabe esto y por eso le está poniendo todo el empeño a que esta nueva normativa se expida, porque como les estoy mencionando, todas esas normas están por decreto, por resolución, y no es susceptible que impongan sanciones. Todo eso lo ha dicho el Consejo de Estado en un concepto donde determinó que todas esas multas que ha estado imponiendo la Superintendencia de Transporte son ilegítimas. De hecho, la Superintendencia de Transporte ha revocado muchas investigaciones que se han impuesto inspiradas en la resolución 10.800 del 2003.
Entonces, si alguno de ustedes es empresa de transporte y lo sancionaron en años anteriores, es posible que usted sea susceptible de que le revoquen la multa o que le devuelvan su dinero. Dijo la superintendencia que iba a empezar a devolver esos dineros. Todavía estamos esperándolo. Entonces, sin embargo, las investigaciones contra los generadores ya se están aperturando. Generadores, empresas reconocidas de nuestro país, ya se les abrió investigación. La superintendencia publicó, estamos abriendo investigación a estas empresas un poco de populismo punitivo, mostrando resultados. A muchas empresas no les gustó de que su nombre lo estén publicando en los medios de comunicación por pues, violación al buen nombre, etcétera. Pero ya se están abriendo las investigaciones. Entonces, esta es una herramienta de defensa que tienen los generadores de carga y también las empresas de transporte. Este concepto del Consejo de Estado. Bueno, voy a comentar dos puntos que me lo preguntan mucho, que es el siguiente. El CICETAC no regula todas las rutas. Hay unas rutas que están intervenidas y otras no. Uno ingresa al sistema y no todos los destinos están. Están algunas ciudades principales y ciudades que son importantes en materia de logística. Entonces, ¿qué ha dicho el Ministerio de Transporte? Dice que primero hay que calcular kilómetros por tonelada del destino principal más cercano. Una ruta intervenida, por ejemplo, Barranquilla-Cartagena, nos da un precio de cuánto es el kilómetro por tonelada del destino principal. Y luego, si yo voy a entregar en un lugar antes o después, supongamos que va a ser en Malambo, entonces tengo que restar ese kilometraje hacia el destino real. Calculo el kilómetro por tonelada del destino principal más cercano y luego le resto cuánto es que debería ser en realidad. No está... A muchos operativos me comentan es que hay unas aplicaciones que me dan un kilometraje, otras una distinta. Si es Google Maps, si es Waze, si es destinos.com. Ha sido un tema de debate y el Ministerio no ha reglamentado sobre este tema. Solo les puedo decir que el Ministerio de Transporte utiliza la aplicación Google Earth, pero esto no está escrito en ninguna norma. Y no se deben preocupar por esto. Si en caso tal de un requerimiento, debo demostrar qué aplicación fue la que yo utilicé y que sea una aplicación fiable, una aplicación confiable en la que yo me basé para determinar una ruta. Entonces, si yo calculé en base a Waze y me dio un kilometraje y después en Google Maps me dio otro, eso no me puede generar a mí una investigación, una sanción, porque le demuestro a la superintendencia, mire la aplicación que yo utilicé y este fue el kilometraje que me dio. Otro tema que me consultan mucho es de las horas de cargue y descargue. No estaba muy claro y la aplicación tampoco ofrecía muchas soluciones sobre cómo se debería manejar esta cuestión. Ya las horas de carga y descargue están ingresadas en el sistema. Ya es otra variable más. Como podrán ver en esta casilla, pongo horas acordadas para actividad del cargue, horas actividades acordadas para actividad de descargue, horas de espera en el cargue, horas de espera en el descargue. Entonces, yo con el conocimiento que tenga de cierta operación, de cierto destino, puedo llenar esta información y el CICETAC me va a arrojar el precio. Obviamente, entre más horas de cargue y descargue, va a aumentar la tarifa, la cual después se ve discriminada donde tengo el círculo azul, donde están las horas de espera, las cuales van a ser, en este caso, serían 8. Cuando hay ciertas demoras, y aquí me salgo un poco el tema, cuando hay ciertas demoras para el cargue y descargue, lo ideal es que haya un contrato previamente escrito entre empresa de transporte y generador,
donde se pacte previamente cuánto te voy a pagar por los stand-bys y por las horas de espera y las horas de carga y descarga, para que estén claras las reglas de juego desde antes. Bueno, voy a abrir un espacio para las preguntas sobre cualquiera de las cosas que dije en esta charla. Estamos abiertos y abro el espacio. Bueno, ya sea por la caja del chat o levantando la mano. No sé si alguien tiene dudas, preguntas. Y bueno, Carlos, a ti muchísimas gracias de verdad por el espacio, por tu tiempo, a todas las personas que participaron también por su participación, por unirse a esta conferencia que Buenos esperamos que días, sea. no sé si puedo hacer una intervención. Buenos días, habla María Claudia Pérez de Merco Grupo Logístico. Doctor, muy excelente charla. Yo quería hacerle una inquietud y es qué mecanismos de control, digamos, un poco más restrictivos está implementando el ministerio, ya que nosotros somos transportadores, pero si no todos los clientes o no todos los potenciales clientes se rigen pues acorde a CICETAC, ya muchos de ellos, pero hay cierto porcentaje que pues no, y obviamente eso le resta muchísima competitividad frente a la competencia aún. Entonces, sí quisiera saber, entiendo que la estructura de costo eficiente es un mecanismo, pero sin embargo quisiera saber qué le sugeriría usted a uno en ese caso, pues. ¿En cuál caso puntual? Clientes que no se están rigiendo, no se rigen al pie de la letra del CICETAC en la tabla de flex. Hay muchos que dicen, oiga, yo estoy pagando en X, de la ruta A a la B en este X flete, y pues punto. Entonces, y está inferior a la tabla de CICETAC. Ok, bueno, en este caso sería importante hacerles ver de que ellos también pueden ser investigados por este tema. Podrían compartirles esta norma que les cité acá. Estas. Tú que eres empresa de transporte, se la puedes compartir al generador, al remitente, donde ellos también se pueden ver afectados por una investigación en caso de que paguen por debajo de ese sistema. Como mencioné, el CICETAC también es una herramienta de negociabilidad donde también le puedes compartir a tu cliente, mira cuáles son los costos eficientes de esta operación según el CICETAC y mira cuáles son las posibles consecuencias jurídicas que puede tener tu empresa ante una investigación y por pagarnos por debajo de ese flete. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, señor, muchas gracias. Qué bueno. ¿Alguien más? Los generadores de carga son muy... Hay de muchos tipos. No solo es la carga de granel, la carga pesadas, hasta los materiales. Ahora mismo se estaba transportando mucho material médico, quirúrgico a raíz de la pandemia. Creo que aquí están conectados unos generadores que hacen parte de ese sector económico. Igualmente, también les aplican esta normativa. La norma no diferencia entre el tipo de carga, puede ser cualquiera, y ahora como estamos en esta pandemia, cuando se vayan a transportar este tipo de carga, sea materiales quirúrgicos, las vacunas, etcétera, también se deben respetar estas cuestiones. También están exigiendo permisos para transportar las vacunas y todos estos materiales médicos clínicos. ¿Hay otra pregunta? Bueno, aquí en el chat están haciendo unas preguntas, Carlos. Hay clientes que imponen la tarifa, ¿se puede investigar o hacerles ver sus consecuencias? Pregunta el señor Carlos Mogollón. Claro que sí se puede manifestar esta situación. Como le mencioné, le pueden hacer ver esta norma que contempla el Ministerio de Transporte y la Superintendencia
para tratar de llegar para que no sufran consecuencias adversas, a hacerle ver de que también se pueden ver dentro de una investigación administrativa. Esa puede ser. Y cuando la pregunta es si se puede denunciar a alguien ante la Superintendencia de Transporte por imponer esas tarifas. Vale. Y bueno, vámonos con una última pregunta de parte del señor Leonardo Chirinos de Inseroca SAS. Dice, somos operador logístico internacional. ¿Qué normas hay para las unidades binacionales? Las unidades binacionales no tienen, digamos, una normativa jurídica aparte. Todo este transporte de carga que tenga su origen aquí dentro del país, origen y destino dentro del país, se le va a aplicar esta normativa. No hay algo específico para el tema binacional. Si esa empresa está haciendo una operación dentro de nuestro país, le van a aplicar esta normativa. ¿Hay otra pregunta? No, en el chat, pues esta era la última pregunta. No sé si adicionalmente alguien quiere hablar, preguntar algo. Está levantando la mano Andrés. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por este tiempo y por el espacio para nosotros desde la compañía donde trabajamos, que es Alfa Trading, una empresa que distribuye, comercializa e importa dispositivos médicos. Digamos que la parte del transporte terrestre o el movimiento de todas las cargas que manejamos es de mucha importancia y muy sensible a diferentes tipos de contaminación o de hurto, ¿cierto? Pero más allá de todas estas variables, hay una variable que en ocasiones nos genera un poco de traumatismo operativo y son los stand-by que generan las transportadoras porque sí y porque no. Uno al final no entiende si legalmente o regulatoriamente hay algo que nos permita controlar ese tipo de actividades porque todo tipo de transporte tiene unas condiciones específicas y no nos permite como tener un lineal de cómo proceder ante estos stand-by que cobran, que ellos argumentan que están regulados de la misma forma. ¿Esto es cierto o cómo lo podemos controlar? Bueno, stand-by y tiempos de espera entre generador de la carga y empresa de transporte no están regulados. En ese punto no hay un vacío. La autoridad recomienda al ministerio que sea pactado previamente, de que se acuerden en un contrato cuáles van a ser las condiciones y cuáles van a ser los precios de los stand-bys. Lo que sí está regulado, y este tema sí es la relación entre la empresa de transporte y el propietario del vehículo, ese sí está regulado. Dice que después de 12 horas de espera, cada hora adicional hay que pagarla. Si es un vehículo de 3 ejes, son 3 salarios mínimos por cada hora adicional y 2 por si es un camión rígido. Entonces, si la empresa de transporte tiene subcontratado el vehículo con un propietario, pues le va a tocar pagarle la sanción. Y si fue una demora de parte del generador de la carga, pues entonces podría el transportador argumentarle, mira lo que me va a tocar pagarle al propietario por una demora del generador, solo si haya sido una demora imputable al generador. Si fue de parte de la empresa de transporte o el propietario, no tendría el generador que responder por esa cuestión. Gracias, Carlos, aclarado. Muchas gracias. De nada. Aquí tenemos otra, Carlos. Dice, ¿cuántas horas después de llegar el vehículo al sitio de descargue se puede esperar para cobrar en stand-by? Bueno, dice hasta 12 horas. Después, horas adicionales ya hay que cobrarlas. Dice la norma. Luego todo está restringido a lo que pacten las partes. Si pactaron menos, pactaron más o si no pactaron. Pero sí hay una norma que establece después de 12 horas. Okay. Este tema podemos organizar una charla entera de los tiempos de espera del stand-by. Es un tema muy amplio.
Hay otra pregunta, me está parpadeando el... Eh, bueno, aquí el señor Antonio de la Osa nos pregunta, ¿podrían enviar el video completo para conectarnos un poco tarde por la conexión a internet? Claro que sí. A lo largo del día vamos a estar enviándoles a todas las personas que participaron las memorias junto con la grabación. Entonces, pues cuenten con ello. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o podemos dar por finalizada la charla. Bueno, cualquier pregunta que surja después, si su empresa tiene alguna necesidad, ahí están nuestros contactos de la firma. Pueden contactarnos a través de cualquiera de esos correos electrónicos, cualquiera de esos teléfonos. Tenemos sedes en Bogotá, en Barranquilla, pero igual atendemos de manera puede ser virtual en todo el país. Tenemos colaboradores en varias ciudades de la nación y podemos prestar este servicio. Vale, perfecto. Ahí está el contacto. Cualquier cosa que necesiten. Carlos, a ti, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos que haya sido muy útil para todos y bueno, seguir propiciando este tipo de espacios para seguir actualizándonos en temas tan interesantes y útiles como este. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron y bueno, como les comenté, a lo largo del día les enviamos la información. Vale, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse y de escucharnos. Eso quiere decir que les interesa y se preocupan por sus empresas y por su trabajo y por cada día formarse. Y gracias a AmCham por la invitación y estamos abiertos para AmCham y cualquiera de los asistentes para cualquier aclaración, duda, trabajar. Estamos para trabajar, estamos para solucionar. Claro que sí. A ti, Carlos, muchísimas gracias y bueno, que tengan feliz día. Vale, hasta luego.